Nos toca estudiar el Salmo 10, Así que, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 10. Vamos a estar estudiando lo que corresponde a este salmo. Un salmo muy, muy interesante y que está relacionado con la vida práctica, la vida cristiana práctica. Este salmo entonces nos va a regresar a nuestra relación con Dios y cómo es nuestra relación con Dios cuando estamos atravesando dificultades. Y quizá puede ser hasta una cierta evaluación de nuestra propia, por un lado, relación con Dios, cómo es, qué tan fuerte es, cómo se determina mi relación con Dios, y aún también una autoevaluación que tenga que ver con mi propia forma de ver a Dios, cómo pienso acerca del Señor. Salmo 10. Y el título es un título a propósito porque va relacionado con lo que vemos en este salmo. El título es, primero, dos palabras latinas, Deus absconditus, que significa Dios escondido. Es un término, digamos, que se usa en la teología para hablar de un Dios. Y cuando hablo de un Dios, me refiero a la personalidad, la persona de Dios que se percibe alejado, que se percibe escondido. Y si usted nota, en el primer versículo aparece esta idea en el Salmo 10. Y el afligido, porque vamos a observar cómo en este Salmo 10 hay 7 palabras diferentes que se utilizan para lo que le he llamado el justo sufriente, el Hijo de Dios que sufre y que pasa por tribulaciones. Aquí la pregunta tiene que ver con ¿por qué el salmista utilizó tantas palabras para describir al justo sufriente, al Hijo de Dios que sufre? Y seguramente cada una de ellas marcan la forma en la que muchas veces nos sentimos, cómo está nuestra relación con Dios o cómo nos sentimos ante la presencia de Dios. Y el otro, el impío, pues aparece muy claramente también aquí en este salmo. Estos son los 3, digamos, personajes que van a aparecer en el Salmo 10. Veamos entonces algunos detalles con esto. Cuando vemos el Salmo 10, nos muestra la motivación para que busquemos al Señor de forma sincera, pero con la confianza de que Él nos escucha, de que Él nos atiende y con la esperanza de que pronto actuará a nuestro favor. El Salmo 10 entonces lo podríamos resumir en esta idea. Busquemos al Señor en sincera confianza, que pronto actuará a nuestro favor. Y cuando hablamos de esa búsqueda, hablamos de esa implementación de nuestra relación con Dios. Podemos buscar a Dios. Ahora, el Señor, ¿por qué pongo el nombre de Señor? Porque aquí en la Biblia de las Américas se traduce como Señor, otra forma es Yahvé o Jehová, pero habla de esa relación íntima y personal que se tiene con su Hijo. Por eso es que busquemos al Señor, alguien que está cercano a nosotros. Con sinceridad implicaría que no tenemos por qué ocultar la situación que estamos viviendo delante de Dios. Él la conoce. Entonces, si siento tristeza, pues hablarle con tristeza. Si siento desesperación, pues hablarle con desesperación. Si siento cierto temor, pues con temor. Si siento molestia, enojo, pues hablarle con sinceridad. Al final de cuentas, Él sabe, Él conoce la forma en la que nosotros estamos presentándonos delante de Él. Y en confianza, porque bueno, usted sabe que mientras más confianza tengamos con alguien, pues somos más sinceros, porque pues no hay problema. Le tenemos tanta confianza que podemos hablar con sinceridad. Es la misma idea que debemos de tener con Dios. Y con la seguridad, con la esperanza de que pronto Él va a actuar a nuestro favor. Por eso es que busquemos al Señor en sincera confianza, que pronto actuará a nuestro favor. Este es el Salmo 10. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los problemas que nos inquietan? Y noten que nos inquietan, o sea, nos quitan la paz.
¿Cuáles son algunos de esos problemas? La salud, sobre todo en estos tiempos, y es cierto, les compartía lo que sucedió con este pastor, que en cuanto se enfermaron, yo sentí temor por ellos porque dije, híjole, pues ya conocemos el camino, ¿no? Ayer dieron el reporte de 262,868 muertos. Eso es lo que se cuenta. Así que de pronto enferma a alguien, pues lo primero que pensamos es, Señor, ayúdalo. Y si nosotros sentimos los síntomas, pues de la misma forma, hay cierto temor con el aspecto de la salud, sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cuál sería algún otro de los problemas que nos inquietan? La economía, por supuesto, ese es otro detalle que es sumamente importante dentro de, ahora sí que de la sociedad, la economía. Se mueve de forma natural dentro de la sociedad. No podemos hacerla a un lado. Lo que va a cambiar va a ser la actitud que tenemos hacia eso, simplemente, ¿verdad? ¿Cuál es algún otro problema que nos inquieta? La familia, su futuro, bueno, su presente, cómo están, cómo se comporta, el futuro, qué va a pasar con ellos, sobre todo en ese tiempo de tanta incertidumbre, es cierto. ¿Usted iba a comentar algo? El trabajo también, por supuesto. Así es. No sé cómo están las cifras de desempleo, pero recuerden que se perdieron muchísimos empleos el año pasado, así que cualquier recuperación simplemente está compensando la pérdida, aunque creo que no se ha llegado a recuperar totalmente lo que se perdió, pero pues es como el asunto de la inflación. Hubo demasiada depreciación y ahora la que haya, pues ayuda un poco, pero no se ha recuperado lo anterior. ¿Cuáles serían algunos de los problemas que nos inquietan, que nos quitan la paz? De pronto despertamos y se nos va el sueño. Sí, sí, eso es muy cierto. Cuando tenemos el problema con alguna persona específica, es cierto. Y qué bueno que lo mencionaste porque precisamente esto es lo que el Salmo enfoca, el problema personal, el problema que se está teniendo con alguien, que aquí solamente le llaman impío y usan otros términos, pero notemos algunos detalles de estos. Así que el Salmo 10 comienza así, lo vamos a leer, bueno, yo lo voy a leer, ustedes pueden verlo en su versión, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha preparado, porque el deseo de su corazón se gloría el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido. Y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. El impío dice en su corazón: Dios se ha olvidado. Ha escondido su rostro, nunca verá nada. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón: tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiébrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca.
El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo en este salmo completo? Cuatro cosas que describen todo lo que está ocurriendo en este salmo. Por un lado, el salmista percibe la lejanía del Señor en las tribulaciones provocadas por el impío. Eso es lo que podemos ver con claridad en los primeros dos versículos, cuando él simplemente ve ante el actuar del impío, ante las tribulaciones que le está causando el actuar del impío, él solamente ve que Dios está lejos. Dice que Dios está escondido, porque le dice en el versículo, ahí en la segunda parte del versículo 1, y te escondes en tiempos de tribulación. Vean la percepción del salmista, y quizás hasta nos podemos identificar en algunos de estos momentos. Luego, en la parte más amplia, describe al impío y sus acciones. Me llama la atención que los primeros son dos versículos que hablan de lo que el salmista percibe en su relación con Dios, de lo que está pasando en el momento de su tribulación. Pero cuando describe al impío y sus acciones, utiliza del 3 al 11. Esta porción son muchos versículos para describir cómo es el impío, qué es lo que está haciendo. Y en tercer lugar, también el salmista va a clamar al Señor por su intervención, pero también aquí es donde lo hace con sinceridad y con la confianza de que Él va a actuar, pero también un detalle sumamente interesante y que tiene que ver quizá con esa confianza, con esa honestidad, emite una imprecación contra el impío, con claridad, con seguridad, con la fuerza que tiene una imprecación que nace desde alguien que está sufriendo injusticia. Lo dice así. Una imprecación es algo que se dice, algo malo que se pide que ocurra en la vida de la otra persona, y el salmista lo está haciendo aquí. Él emite una imprecación, clama al Señor con toda su confianza y seguridad y honestidad, y emite una imprecación contra el impío. Y por último, alaba y confía en el Señor, en que el Señor va a actuar. Es así como se desarrolla entonces el Salmo 10 dentro de todos estos aspectos. Veamos este detalle que vi allí en un escritor que me llamó la atención lo que decía. El salmista, dice el doctor Carroll, el salmista se inquieta porque la justicia de Dios se demora. Los impíos creen que Dios no se da cuenta de sus maldades, y si Dios no les castiga, se sienten confirmados en este pensamiento. Pero el salmista es un creyente cuya fe va creciendo a través del salmo. Comienza con: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te escondes? ¿Por qué no te puedo ver? Pero termina este salmo diciendo: pero yo sé que tú vas a actuar, yo sé que tú vas a sacarnos adelante de esta circunstancia tan complicada. Así que veamos algunos detalles. ¿Qué tan alejado percibimos que está el Señor cuando pasamos tribulaciones? ¿Qué tan alejado lo percibimos? ¿Qué tanto se esconde? ¿Qué tanto es difícil encontrarlo? De pronto estoy en una circunstancia complicada, una tribulación, un problema que me inquieta. Ya hemos mencionado algunos de esos. ¿Qué tan alejado lo percibimos al Señor? Ahora, quiero recordar que cuando hacemos este tipo de preguntas, tenemos que, para que cobre importancia la respuesta, tenemos que ser sinceros y honestos con Dios. Si quiere, aquí puede contestar: no, yo siempre lo siento cercano y a mí nunca me falla el Señor y todo eso. Sí, pero como somos humanos, entendemos que hay ciertos momentos en nuestra intimidad con Él que de pronto podemos medir esa inquietud que tenemos con relación a Él. ¿Qué tan alejado percibimos que está el Señor cuando pasamos tribulaciones? Y vea lo que dice el salmista en el versículo 1, para que nos motivemos a no escondernos tantos o a ser sinceros con Él. Pero nosotros,
¿Qué tan alejado percibimos que está el Señor? Obviamente no siempre, pero en ocasiones. No en todo momento, porque de pronto se cierra el ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, sí, sí. Es interesante la forma en la que se mueve nuestra percepción de este alejamiento de Dios. Cuando empezamos a partir, a evaluar ese alejamiento del Señor, obviamente comenzamos con lo que estamos pasando, con lo que estamos percibiendo. Pero en la medida en que avanza este proceso de percibir la lejanía de Dios, acudimos a su palabra y se vuelve cercano, o cuando menos ya no tan lejano, porque estamos viendo promesa quizá en su palabra. Y hiciste que recordara el Salmo 5, versículo 3, cuando dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Bueno, esto es en la nueva versión, en la Biblia de las Américas, pero me llama la atención ese aspecto de con ansias esperaré, con expectación de que tú vas a responder, así voy a esperar. Es decir, aunque quizá la problemática no se nos está quitando en ese momento de la lejanía con Dios, pero sí estamos a la expectativa de y en qué momento de pronto va a aparecer Él. Ese es un buen detalle. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué tan alejado? ¿O pasamos, seguimos adelante con esto? Ok, seguimos. Versículo 1 dice así, y vea cómo el salmista lo está percibiendo. Directamente dice, ¿por qué, oh Señor? A veces decimos, no le preguntes al Señor por qué, sino para qué. Bueno, el salmista es honesto con Dios y lo que él quiere es entender qué es lo que le está pasando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Interesantemente, otra vez lo mencionaba al principio, utiliza la palabra Señor, que habla de esa intimidad, el nombre de Dios, Yahvé, Jehová, de alguien que está cercano a nosotros y que podemos tener esa confianza para hablar claramente con él y decirle, porque estás alejado, ¿por qué te mantienes alejado? Es decir, silencioso, no actúas. Y luego, como para darle mayor fuerza a ese alejamiento, dice, te escondes. Son similares. Alejado, pues es que no sé dónde está, al punto que parece que está escondido. Y en el tiempo en el que lo necesito, en el que más lo necesito, en tiempos de tribulación. Es aquí donde aparece esta idea de el Dios escondido, el Deus absconditus, contra la enseñanza del Dios revelado, el Dios escondido y el Dios revelado. Ahora, el hecho de que Dios esconda o esté alejado no es nada nuevo en los escritos de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 13:1, 22, 1 al 2, 35, 22, 38, 21, 42, del 9 al 10, 43, 2, 71, 12 y 88, 14, habla acerca de este Dios que se aleja, o Dios que se esconde, o Dios que no responde, o Dios simplemente que no lo puedo percibir, que está actuando a mi favor. Un Dios silencioso, un Dios callado, un Dios que está más allá de lo que yo lo necesito en este momento, y de una forma hasta utilitarista, lo necesito en este momento, pero es que así somos, es que así es como se ha establecido nuestra relación con Dios, de este Dios que aparece de pronto escondido. ¿Qué podemos decir con esto? Bueno, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas lo dijeron. Jeremías 23, vea lo que dice, en medio de la problemática de lo que está pasando alrededor de la vida del profeta,
recuerden el cautiverio y todo esto. Él dice así, está hablando el Señor: ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor. Es como cuando nosotros decimos, es que siempre siento la presencia de Dios, Él siempre está conmigo. Pero Él dice, ¿acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos, es decir, un Dios que de pronto se esconde, un Dios que de pronto no lo percibo. ¿Dónde está? Dicho de otra forma, a veces se utiliza esta imagen, esos caminos en el desierto espiritual en donde leo la Biblia y parece que no hay una respuesta, cuando menos rápida para mí en ese momento de que lo necesito. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Es decir, otra vez el profeta lo está diciendo, aunque nuestra percepción de Dios sea que está alejado o escondido, Él nos está viendo. Aunque nuestra percepción sea de que Dios está lejos, Él nos está viendo. Pero la realidad es esa, que nuestro Dios se esconde, que nuestro Dios se aleja. Obviamente esto requiere una explicación, pero por ejemplo en Juan 14 del 9 al 10, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Otra vez, ¿cómo podemos percibir al Padre? Y es algo que ahora ese Dios escondido de pronto se revela en nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro momento en la historia de nuestra relación con Dios o de la relación que se tiene con Dios más grandioso que cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo, porque nos presenta al Padre. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, dice, al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa relación entonces incluso de eternidad tiene que ver con el Padre y con Jesucristo. Es decir, este Dios escondido, Deus absconditus, se revela, Deus revelatus, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que vemos a través de toda la historia de la cristiandad y de la humanidad misma. Desde el Antiguo Testamento, Moisés buscando al Señor, Job, vean ahí toda la complejidad del dolor y el sufrimiento de Job en medio de todo lo que le está ocurriendo, buscando una explicación para entender y tratar de entender al Señor. Los profetas, leímos lo de Jeremías 23 también. En el Nuevo Testamento, de pronto aparece el Mesías, que se revela por medio del juicio, pero también de salvación. Los primeros padres de la iglesia, es decir, los discípulos de los discípulos, ellos presentaban a un Dios invisible, ingénito, o sea, no engendrado, sin nombre, eterno. ¿Por qué sin nombre? Para no tener la capacidad de conocerlo, eterno y de una existencia absoluta. Noten ahí, obviamente, hay mucha influencia del pensamiento griego, pero tratando de esconder a Dios, tratando de explicar el hecho de que no podemos conocer completamente a Dios de forma exhaustiva, no podemos hacerlo así, y lo tratan de entender. Hubo un personaje, Eunomio, del siglo IV, que enfocaba su pensamiento, por supuesto, en la capacidad del ser humano para entender. Él decía ahí que todo puede ser conocido por el intelecto. Por supuesto, se le fueron encima los que no pensaban así, particularmente los escolásticos, los estudiosos de esa época, en donde se dice, se puede conocer a Dios, pero no en su ser esencial. Sí se puede conocer algo de su naturaleza, en sus atributos, por ejemplo, se le puede conocer algo de eso. Ninguno sigue toda la etapa de la Edad Media, en donde, por supuesto, hubo como un estate quieto a todo el pensamiento teológico, reflexivo con relación a este tema, pero Lutero es el que más habló de este Dios escondido y Dios revelado. Él divide este acercamiento a Dios de dos formas. Uno, que hay un conocimiento general, que todo mundo puede encontrar a Dios en la naturaleza,
en lo que él permite que se vea, en el ser humano, en los animales. Todo el mundo puede ver algo de Dios, él dice. Pero hay un conocimiento especial que solamente se encuentra en Jesucristo. Y este no es por la razón, sino por la fe. Y así es como Lutero comienza a centrar la revelación de este Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan Calvino lo único que hizo fue darle un poco más de énfasis a esto, pero era la misma idea. Calvino decía, solamente en su ser es inescrutable, nadie lo puede conocer en su ser a la persona del Señor, de Dios, pero verdadero conocimiento solo en la revelación especial bajo la iluminación del Espíritu Santo. De tal forma que para Lutero, mientras Lutero decía, solamente el especial conocimiento se obtiene en Jesucristo, y particularmente para Lutero, la cruz era clave para entender a Dios. Ahora bien, esto cobra importancia en mi momento de sufrimiento, la cruz. ¿Por qué? Bueno, comparemos nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Cristo en la cruz, por ejemplo. Comparemos nuestra vergüenza de sufrimiento, etcétera, con el sufrimiento de la vergüenza de Cristo en la cruz. Para Lutero, la cruz es central para entender y conocer a Dios en medio del sufrimiento. Que me están persiguiendo, hay un impío que no me deja en paz. ¿Por qué no lo llevas a la cruz de Cristo? Y allí es donde para Lutero encontramos que no hay nada comparado con el sufrimiento de Cristo. Por eso le llama ahí la teología de la cruz. Todo mi sufrimiento, todo lo que yo estoy pasando, lo llevo a los pies de Cristo en la cruz, y pierde el peso que yo le pudiera dar ante la maravilla de la revelación de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros en esa cruz. ¿Cómo puedo ver el amor de Dios en un hombre que está muriendo con toda la injusticia del mundo? Por medio de la fe, por medio de la fe. Porque es cierto que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eso es histórico, nadie lo niega, pero murió por mí, murió a mi favor, murió para que yo tenga paz y tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Eso solamente es la fe, es la fe. Por eso es que esta revelación especial de nuestro Señor en la Biblia, particularmente en Jesucristo, en la Biblia, en la iluminación del Espíritu Santo, es clave para poder ver a Dios en medio de su lejanía, en medio de su silencio. Es clave. Por eso es que, bueno, no debiéramos de dejar de leer la Biblia. Que tengo problemas, hay que leer la Biblia. Que no entiendo qué es lo que me está pasando por tal circunstancia, hay que leer la Biblia. Que lo que estoy sintiendo es que me siento solo, desvalido, hay que leer la Biblia. Y es por medio de esa revelación especial que todo cambia a nuestro alrededor. Es por eso que lo que enseña Lutero, Calvino, en este punto de la revelación especial en Jesucristo crucificado, es clave para nuestro entendimiento de este Dios que se esconde, pero que se revela. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué conocemos de Dios? Por favor, compártame. ¿Qué conocemos de Dios? Ok, ahí está. Lo que está escrito en la Biblia, ahí está. Puedo conocer a Dios de lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué más? Ok. Así es. Sí, exacto. Lutero decía que hay un conocimiento general y muchos van a buscar a Dios y su explicación de por qué se ha alejado, por qué está silencioso en los movimientos de afuera. Pero es cierto esto que está diciendo aquí. Solamente lo podemos encontrar cuando vamos a la Biblia y particularmente Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Es clave para entender a Dios en todo sentido, con todos sus atributos.
es clave la cruz de Cristo. ¿Qué más conocemos de Dios? Ok, misericordioso, ahí están sus atributos y lo podemos llevar otra vez a la cruz del Calvario. ¿Cómo vemos que Dios es misericordioso? Pues porque no estamos ahí, no tenemos que estar ahí. Él mostró su misericordia al colocar a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Misericordia, amor, bondad, etcétera. Me gustó esto que escribe Berkhoff en su teología sistemática, porque él dice así: Dios es ante todo el sujeto que comunica conocimiento al ser humano y solamente puede convertirse en un objeto de estudio para el ser humano en tanto y en cuanto este último se apropie y reflexione sobre el conocimiento expresado hacia él por medio de la revelación. Es decir, al final de cuentas, es cierto, no podríamos conocer nada de Dios si Él no se revela. Pero cuando se revela en la palabra del Señor, entonces Dios se propone o se coloca como objeto de estudio porque Él lo permitió. Porque Él me dijo, ok, estúdiame como objeto. Primero yo, como sujeto, te digo cómo, la Biblia. Ahora tú, colócame como objeto, pero en la Biblia. No puedo hacerlo de otra forma, porque si lo saco de la Biblia, entonces esta revelación de Dios se pierde. Y entonces aparece ese Dios escondido que nunca voy a encontrar fuera de la Biblia, y particularmente en Jesucristo, y especialmente en la cruz del Calvario. Por eso es que esta expresión de Berkhoff, muy buena, porque es cierto, Dios se comunica, Dios se revela, pero ¿en dónde? Ok, en lo general, dice Lutero, pero ahí no vamos a encontrar explicación a mi problema, a mi sufrimiento. ¿Dónde lo puedo encontrar? En la revelación especial, en la Biblia y particularmente en Jesucristo y especialmente en la cruz del Calvario. Allí es donde yo debo llevar toda la problemática que yo esté viviendo y entonces puedo conocer más a Dios. Y por supuesto, no en forma exhaustiva, porque si no, de pronto nos convertimos en Dios mismo y eso no podrá ocurrir jamás. Lo finito nunca podrá comprender exhaustivamente lo infinito. Pero hubo un grupo, el grupo agnóstico, que estaba en contra de varias cosas con relación a eso. El ser humano conoce solo por analogía, pero no solo por analogía. De hecho, también por contrastes y muy cercano a la analogía está el contraste de somos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, en esta analogía e incluso contraste, el Dios, nosotros humanos, podemos conocer a Dios. Otro dijo así: solo conoce aquello que puede asimilar en su totalidad, no necesariamente, porque el hecho de que conozca una parte de todo, del todo, no quiere decir que esa partecita que conozco no sea verdadera. Por supuesto que sí, sí se puede conocer en parte lo otro. Todos los predicados de Dios son negativos, por tanto no podemos conocerlo. Eso también es falso, porque no todo lo que se dice de Dios es negativo, ¿no? Hemos mencionado sus atributos, amor, su moralidad, etcétera, etcétera. Son cuestiones positivas también. Y por último, todo nuestro conocimiento es relativo al sujeto que se conoce. Pues no, tampoco es así. En parte sí, porque obviamente si estamos hablando de Dios, pues conocemos de Dios, pero no es solamente que en su totalidad lo pueda conocer, no, puedo conocer partes de él. Por lo tanto, sí puedo conocer a Dios en parte de lo que Él me permite. ¿Qué tan alejado entonces percibimos que está el Señor cuando pasamos tribulaciones? Es la misma pregunta que hice al inicio. ¿Qué tan alejado percibimos que está el Señor cuando pasamos tribulaciones? Después de que hemos oído esta exposición hasta aquí, ¿qué tan alejado lo percibimos? Pues la verdad es que nosotros no lo percibimos así alejado, porque estamos hablando con él. Lo que pasa es que a lo mejor no es el tiempo de contestarnos y pues entonces no. Podemos decir que está alejado, pero la verdad es que nos escucha. Ajá.
hizo que me recordara cuando el Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo, ¿por qué me has abandonado? El Dios que se aleja, el Dios que se aleja. Ahora, eso no quiere decir que Dios lo dejó abandonado solo, no, eso no es la percepción. Obviamente en este caso, imagínense cargando todos los pecados del mundo, los pasados, presentes y futuros, los míos. Señor, sí, te percibo alejado. Y siente la carga, el peso de esa situación, es cierto. El Señor se aleja cuando sal de mi vida. Pues sí, cuando dice, haz tu voluntad, perfecto, haz tu voluntad, ¿no? Sí. Sí. En Romanos se habla de eso, de cómo el Señor dice, hizo a un lado, se hizo a un lado, sigue tu camino, ok, sigue tu camino, ¿verdad? Sí, interesante este asunto. Ok, entonces, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Y decimos, con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha preparado. Y aquí aparece este otro punto, el afligido, a lo que yo lo he llamado el justo sufriente. ¿Por qué el justo sufriente? Y por favor, ahí quiero que me acompañe en el Salmo para que vaya subrayando si gusta o marcando, porque aquí vamos a encontrar 7 términos para el justo sufriente. Y mi pregunta es, en general, para que la estemos pensando, ¿por qué el Señor utiliza en su palabra tantas descripciones del justo sufriente? Y se las marqué ahí, afligido, se usa, la puse en el título, Deus asconditus, el afligido y el pobre, porque pude haber puesto el inocente, desvalido, desdichado, huérfano, humilde, vejado, pero afligido es la que más se repite. Se repite en 10.2, en el 9 y en el 12. Inocente solo una, desvalido 2 veces, desdichado una, huérfano 2 veces, humilde una vez y vejado solo una vez. Y también le puse los términos en hebreo solamente para que veamos que son diferentes. En 10.2 se utiliza la palabra ani, en 10.8, bueno, se traduce en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, afligido. Pueden ser que otras versiones lo traduzcan de forma diferente, sin embargo, la idea, el término sigue siendo diferente a eso. Ani, inocente, naki, desvalido, Helka, desdichado, Ka'a, huérfano, Yatom, humilde, Anav, vejado, Dak. Estos son los términos que se utilizan aquí para hablar del justo sufriente. Y otra vez mi pregunta está dentro de todo esto, ¿por qué el Señor utiliza tantos términos y en particular 7? Que obviamente si lo vamos por la simbología es lo completo, ¿no? Como para describir completamente a ese justo sufriente que así le he llamado. La primera, Ani, habla de alguien que está en estado de inferioridad, de necesidad, tanto en estatus social como que no tiene ni un recurso. Ahora, imagínese al impío, todopoderoso, todo imbuido en sí mismo, y ve al inferior, y ve al necesitado, y ve a aquel que tiene un estatus social muy bajo, que no tiene recursos. Entonces, este es el afligido. La siguiente palabra aquí tiene que ver con alguien que es moralmente puro, que es sin culpa, pero al mismo tiempo es perseguido por el impío, porque aunque es moralmente puro y sin culpa, eso no le quita que esté en desventaja con el impío. Por ejemplo, imagínese lo que pasa en su mente cuando él sabe que no tiene esa culpa, que es puro, que él es limpio, pero no puede hacer nada,
por la superioridad que tiene en este caso el impío. La tercera, que es Helká, se traduce desvalido, es aquel que su vida está marcada por algo que le llamaríamos la mala suerte. Es decir, como se dice, llueve sobre mojado, le ocurre una cosa mala y parece que atrae a todo lo demás y le vuelve a ocurrir lo malo. Y no sale de ese ciclo. Y creo que entre todos nosotros conocemos a más de uno quizá que así es, que no sale adelante y que hace algo y le va mal, hace otra cosa y le va peor, hace otro y le sigue yendo mal. Parece que es marcado por la mala suerte, entre comillas, por supuesto, en este punto lo aclaro. Entonces, este es el desvalido, así es su vida. El otro, el término 4, desdichado, que es Ka, es aquel que está desanimado, que está asustado, que está intimidado por la circunstancia que está viviendo, por las tribulaciones que están pasando a su alrededor. El huérfano, Yatom, literalmente ahí esta palabra es de alguien que se quedó sin sus papás, que se quedó solo. Entonces describe a una persona que se siente, o no que siente, que está sola. No sé si usted ha conocido a alguien, pero yo conocí cuando menos a una persona que no tenía papá, mamá, hermanos. Él era solo en el mundo. Y ahora sí que para molarle, nunca se casó y murió así. O sea, no tuvo alguien que le pudiera llamar que es su hijo, por ejemplo, pero solo. Bueno, este Yatom es alguien que ha quedado así, huérfano, sin familia, desanimado, sin recursos y todo esto. La número 6, alguien que es humilde, en versículo 17, y usted puede leerlo allí como dice este versículo. El Anaf es alguien que está deprimido por las circunstancias que está viendo, que está viviendo, o está deprimido en su mente. Porque puede ser que esté todo bien a su alrededor, pero en su mente está deprimido. Obviamente porque ve al impío, ve cómo el otro triunfa. Es alguien que ha quedado sin pretensiones, alguien que no tiene ningún sueño, ninguna meta, está atormentado y debilitado. Ese es así. Luego, el último, el que es Dak, el vejado, es alguien que está completamente acabado, triturado, herido, lastimado. Imagínenlo literal, así se siente, así se percibe, triturado, herido, lastimado, acosado, completamente afligido por las circunstancias que están a su alrededor. Entonces, ¿por qué el Señor utiliza toda esta gama de palabras para referirse al justo sufriente? ¿Por qué lo hace? Bueno, pensemos en esta pregunta. ¿Qué nos enseñarían estos 7 títulos usados para el justo sufriente de su persona, de su actitud, de su fin? ¿Qué nos enseñaría? Pensemos. De su persona. Está completamente abandonado y solamente le queda una cosa. Entonces, acudir a Dios. Acudir a Dios. ¿Qué le está buscando? Porque no hay forma, con las descripciones que hemos visto de él, no hay forma de que escape, ni física ni mental. Le queda una. Busca a Dios. En la actitud, imagínese. No le queda otra más que lamentar. Bueno, esa es su descripción. No tiene otra. Lamentarse. Lastimoso. Destruido. ¿Qué le queda? Otra vez. ¿Por qué no entender a Dios? ¿Por qué no conocer a Dios? ¿Y cómo lo puedo conocer? ¿Cómo se puede conocer a Dios en medio de tanta desgracia personal? Jesucristo. En Jesucristo está el punto. En Jesucristo está la respuesta. De su fin, ¿qué le queda? Pues está destruido.
En todo sentido. No hay forma de que él diga, voy a salir adelante. No hay forma. Por eso es que lo único que le queda al salmista es recordar, bueno, no al salmista, pero sí a aquel que está, bueno, así porque está en esa situación, pero ¿qué aspecto debemos de tomar en cuenta en medio de nuestras tribulaciones? ¿Qué aspectos? Así es. Creo que este aspecto debe ser inolvidable en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Cualquiera que sea nuestra situación, solamente hay un camino a seguir, un lugar a donde colocar nuestra vista, Jesucristo y este crucificado. Allí se cierra todo, allí se cumple todo, ahí se complementa todo lo que hemos hecho así. Y fíjese cómo el apóstol Pablo lo menciona, y con esto vamos a concluir. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Ese es el punto final en esta situación que vimos. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Jesucristo es la clave. Tenemos que acudir a Jesucristo. Así es. Así es. Humanamente siempre vamos a estar en ese filo de la navaja. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no actúas? Por supuesto. Así es. Pero en medio de eso, tenemos que recordar otra vez lo que dice el salmista hasta el final del Salmo 10. El Señor es rey eternamente y para siempre, versículo 16. Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo el soberano. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Se describe a sí mismo. Tú has oído. Mira mi vida. Ante la imposibilidad de salir adelante, tú me oyes. Para hacer justicia al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra, es decir, el impío. ¿Alguien más para cerrar? ¿Qué hemos aprendido hoy? El Salmo 5, versículo 12, que dice, porque tú, oh Jehová, que vendrás al justo, como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Entonces, recordar eso, ¿no? Que la protección de Dios en nuestra vida, en su cercanía, en su compañía permanente, a pesar de que incluso en las aflicciones, pues nuestra protección nos lleva a siempre a lejos de Así es. Pues que el Señor nos bendiga y que siga fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza al Señor. Así que busquemos al Señor con sinceridad, con plena confianza, que Él nos escucha, porque al final de cuentas Él actuará a nuestro favor.